dado pie justamente a lo que yo quería compartir con vosotros en esta mañana, siguiendo justamente con nuestro estudio en la epístola a los Romanos. El texto que nos ocupa está muy en sintonía con lo que yo creo que el Señor ha puesto en cada uno de los corazones que ha ido compartiendo, ¿no?, con ayuda del Espíritu en esta mañana. Por eso me gustaría seguir en esta sintonía y que me acompañéis de nuevo al capítulo 3 de Romanos, donde vamos a estar considerando en esta mañana los versículos del 21 al 26. Y por tanto, la tercera parte de este capítulo 3 que ya abordábamos, como recordáis, hace unas semanas. Y para hacer un pequeño recordatorio también, quizás para los que no vayáis siguiendo del todo esta serie, creo que puede ser positivo. En la primera parte de este capítulo 3, de los versículos 1 al 8, el apóstol había lanzado un último golpe a esa falsa seguridad del judío. Este judío creía que podía eludir, ¿no?, el juicio de Dios por los privilegios especiales, por la circuncisión, por tener la ley de Dios en sus manos. El apóstol Pablo se va a preocupar en dejarle claro que él también está inmerso en esa actuación pecaminosa que es universal. Y por eso, en la segunda parte de este capítulo 3, versículos del 9 al 20, que es la que estuvimos considerando en la exposición anterior, el alegato final de Dios, con respecto a la universal actuación pecaminosa del hombre, Pablo deja claro que todos están bajo pecado, tanto el gentil como ese judío que está intentando escaparse, ¿no?, por decirlo así, de ese juicio de Dios. Y es que, como señalábamos en la consideración del pasaje anterior, el Evangelio es una buena noticia. Es una buena noticia, no hay una mejor noticia que la buena noticia del Evangelio, pero comienza con una realmente mala, ¿no? Y Pablo, como buen evangelista, comienza con ese fondo negro que representa la actuación de pecaminosidad del hombre, que, como ya dijimos, se extendía desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el último versículo que estuvimos considerando de esta epístola a los Romanos, el versículo 20 del capítulo 3. ¿Y qué ocurre en el versículo 21? Pues ocurre algo glorioso. Se establece un contraste, un cambio por completo de tono. Algo empieza a brillar en ese fondo, en el fondo de ese telón negro, y es impresionante, hermanos. Vamos a considerar en esta mañana que ese brillo perfecto no procede de otra cosa que del diamante del Evangelio, que nos va a mostrar un precioso despliegue de la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso el título de nuestra exposición en esta mañana está en sintonía con lo que acabamos de decir: el justo y el que justifica. Ese es el título de nuestra exposición en esta mañana, y vamos por tanto a dar lectura a nuestro pasaje en el capítulo 3, versículos 21 al 26. Dice así el apóstol Pablo: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hasta aquí el pasaje que nos ocupa en esta mañana, y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, es evidente, como ya hemos señalado, que Pablo ha estado tratando de destruir hasta el más mínimo vestigio de autojusticia que pueda haber en nosotros antes de presentarnos el Evangelio, ¿no? Porque de lo contrario no vamos a poder entender ni vamos a poder aceptar lo que el Evangelio nos ofrece de pura gracia. Permíteme explicar este concepto que acabo de señalar usando una ilustración que nuestro hermano Sugel Michelén ocupa para introducir justamente este pasaje. Cuando tú estás buscando trabajo, tú vas a redactar tu currículum vitae, ¿no?
Tú vas a poner ahí todo aquello que haga pensar a recursos humanos, el equipo funcional o el equipo técnico que tiene que sopesar tu perfil, que debe de contratarte. Así que tú vas a poner tu formación, vas a enumerar tus habilidades, tus fortalezas, tu capacidad de aprendizaje, un desglose de todo lo bueno, de todo lo bueno. Yo no he visto todavía, quizá exista, pero yo no he visto todavía un currículum vitae que comience diciendo: yo soy más o menos un buen trabajador, de vez en cuando tomo más tiempo del que debo para descansar los ojos, soy competente, pero no te creas, mi experiencia corta y mala, unos pocos meses en alguna empresa, pero no me fue bien, robé, pero fue poco. Vaya currículum. Bueno, aunque eso pueda ser verdad, yo te aseguro de que tú no vas a poner eso en tu currículum vitae si quieres conseguir trabajo, ¿no? Bueno, así es como Pablo nos introduce en el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Pablo nos ha dejado claro en el versículo inmediatamente anterior a este, en el versículo 20, que nuestro verdadero currículum no es el que tú tienes en tu imaginación y que tan solo presenta virtudes de tu persona, sino que tu verdadero currículum, el que Dios conoce hasta el más mínimo detalle, no es de ninguna ayuda para que Él te acepte en su presencia. Todo lo contrario. De hecho, Pablo ha dicho en el versículo 20 que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de Él. Así que espiritualmente hablando estamos en bancarrota, estamos en números rojos. Creemos que no somos tan malos, pero somos, a la luz de la justicia de Dios, mucho más malos de lo que creemos que somos. Y cuando más oscuro, cuando más sombrío, cuando más tenebroso es ese telón que representa la actuación de pecaminosidad del hombre con respecto a ese Dios perfectamente santo y perfectamente justo, el panorama cambia radicalmente. Es como estar metido en un túnel largo y oscuro y ver de repente la luz más brillante, más extraordinaria que alguna vez tú hayas podido vislumbrar. Porque alguien decía que solo hace falta una luz para romper la oscuridad, pero esta no es cualquier luz. Es esa luz que en las tinieblas resplandece, que las tinieblas no prevalecieron contra ella, es esa luz que venía a este mundo, es esa luz de Juan capítulo 1. Por eso comienza diciendo el apóstol en el versículo 21, pero ahora. Y me venía a la mente a nuestro hermano Antonio Rivas cuando él siempre dice, qué importantes son los peros en la palabra de Dios, ¿no? Qué importantes son los peros. Y yo digo, bendito pero el del versículo 21, bendito pero. Dice nuestro hermano Martin Lloyd-Jones, no conozco dos palabras mejor combinadas para hacer levantar el rostro y dar a luz la esperanza, salvo, por supuesto, Cristo Jesús. Claro, porque el inicio de este versículo 21 está íntimamente ligado, va de la mano con nuestro amado Redentor. Y esperamos anhelantes considerar lo que viene a continuación de ese pero ahora, que establece ese claro contraste con respecto a nuestra situación de injusticia. Pero claro, esto presenta una problemática, presenta una dificultad teológica que Pablo tiene que abordar. Y que de hecho ya señalamos cuando estudiamos los versículos 16 y 17 del capítulo 1 de esta epístola, pero que ahora en este pasaje Pablo incluso va a ampliar más, teológicamente hablando, ¿no? Y recordad que contestábamos a esa pregunta de cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos, manteniendo intacta su propia justicia. Dicho de otra manera y en contexto con este pasaje que nos ocupa, ¿cómo es posible que el único juez que es absolutamente justo en todo el universo pueda declararnos inocentes en su tribunal, si al mismo tiempo Pablo se ha ocupado desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el versículo inmediatamente anterior al que nos ocupa, el versículo 20 del capítulo 3, de decir que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que todos estamos bajo pecado? Es una problemática difícil de resolver, pero el apóstol nos presenta una solución gloriosa, ¿no? La única manera, y con esto quiero adelantar la respuesta que Pablo va a pasar a desglosar en este pasaje, la única manera
de que un Dios perfectamente justo acepte en su presencia a un pecador injusto, manteniendo intacta su propia justicia, es que Dios nos provea de la justicia que Él demanda. Dicho de otra manera, que nos impute su justicia propia. Que nos dé de la justicia que su justicia demanda. Claro, no hay otra manera. Y Pablo nos va a proveer de 5 aspectos gloriosos con respecto a esa justicia divina que nos ayuda a comprender la respuesta que acabamos de trazar inicialmente y que, como digo, el apóstol va a desglosar en este pasaje. Porque en primer lugar, Pablo nos dice en nuestro texto que Dios ha hecho un despliegue de su justicia en el Evangelio, versículo 21. En segundo lugar, esta justicia que Dios le provee al pecador, dice el apóstol, se obtiene por medio de la fe en Jesucristo, primera parte del versículo 22. En tercer lugar, esta justicia está disponible para todo el mundo, porque todo el mundo la necesita, segunda parte del versículo 22 y versículo 23. En cuarto lugar, esta justicia es dada gratuitamente por medio de la gracia, primera parte del versículo 24, y finalmente, en quinto lugar, esta justicia se ha obtenido mediante la redención y propiciación de nuestros pecados, con la mira de que solo Cristo sea el que justifica. Segunda parte del versículo 24 hasta el versículo 26. Esta es la estructura que nos ocupa, como digo, en esta mañana y que ojalá nos sirva también para sintetizar el poderoso mensaje que Pablo expresa en estos versículos. Así que vamos, por tanto, con el primer aspecto de esta justicia divina. Pablo nos dice en nuestro texto que Dios ha hecho un despliegue de su justicia en el Evangelio, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y es que no es solamente verdad que la ley y los profetas proclaman la justicia perfecta de Dios, como dice Pablo al final de ese versículo, sino que también afirman lo que Pablo dice al principio de este versículo. Aparte de la ley, que sin excepción, los hombres son incapaces de alcanzar esa justicia a su manera o por medio de sus fuerzas. Bueno, los judíos veneraban las Sagradas Escrituras y lo hemos estado viendo a lo largo de todo el capítulo 2, partes del capítulo 3, ¿no? Pero la mayoría de ellos, como vimos, no se dieron cuenta de que a pesar de haber sido entregadas por revelación divina, esas Escrituras carecían en sí mismas de poder para salvar. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor a un grupo de oyentes judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y añade el Señor Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. En otras palabras, la ley y los profetas no tenían el propósito de mostrar a los hombres la manera de alcanzar su propia justicia, sino que apuntaban al Mesías venidero, al Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Él sería en sí mismo la provisión de justicia perfecta que Dios demanda de los hombres. Y es que aunque la revelación plena de la salvación por medio de Cristo no fue dada en el Antiguo Testamento, ese había sido siempre el camino de salvación al que apuntaban las promesas del Antiguo Pacto. Por eso Pablo dice testificada por la ley y por los profetas. No hay una forma de salvación en el Antiguo Testamento y una forma de salvación diferente en el Nuevo. Es el mismo Dios, es el mismo Evangelio. Y estas son realmente buenas noticias, ¿no? Porque si esa justicia viniera según la ley, Pablo nos está diciendo, no vendría nunca. No vendría nunca porque nadie cumple ni puede cumplir los mandamientos divinos a la perfección. Por eso viene, como dice Pablo, aparte de la ley. O como podemos traducir incluso desde el Koiné, sin mediación de la ley. La justicia que Dios ha manifestado en el Evangelio no tiene nada que ver con aspectos ceremoniales, no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque si dependiera de nuestra obediencia a la ley, no habría esperanza de salvación para nadie. ¿Sabes por qué?
porque nunca ha habido y nunca lo habrá una sola persona en el mundo que pueda obedecer esa ley a la perfección desde la cuna hasta la tumba, salvo esa persona que cumple perfectamente con lo que la ley exige. El impecable, el justo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, como diría Pablo un poquito más adelante en Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4, y permitidme leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice el apóstol: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Eso qué quiere decir? ¿La ley tiene problemas? La ley es perfecta. La ley es buena. El problema soy yo, que soy imperfecto, que no cumplo con lo que la ley exige. Alguien dijo por ahí que la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado. Nuestra naturaleza pecaminosa es un mal soldado. El problema no está en la ley perfecta, el problema está en el hombre imperfecto, ¿no? Por eso, añade Pablo, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y escucha bien, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Así quedó satisfecha la justicia divina y se abrió el camino de la salvación al que ahora el pecador puede acceder. Y nuestra pregunta ahora entonces es: ¿cómo puede acceder? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y es que esta justicia que Dios provee al pecador se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Primera parte del versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, hasta este punto es evidente que estas son realmente unas noticias maravillosas, ¿no? Pero de momento son solo eso, las noticias más maravillosas que alguien pueda compartir con otros y la declaración capaz de alegrar más el corazón que jamás se haya oído. Pero aquí surgen algunas preguntas muy pertinentes. Bueno, Pablo, ¿cómo nos beneficiamos de todo esto? ¿Cómo se hace realidad en nuestra vida? Y Pablo nos responde en el versículo 22 que la justicia de Dios viene por medio de la fe. Y este versículo nos da a conocer la fe como instrumento, el medio que Dios utiliza para traer estas gloriosas bendiciones espirituales a nuestras vidas. Y esto es muy importante, hermanos. Teológicamente debemos de tener sumamente claro que la fe en sí nos salva. ¿Quién salva? Cristo por medio de la fe. Esto es un fundamento teológico que no podemos olvidar. La fe en sí nos salva, es Cristo quien salva por medio de la fe, la cual, para una mejor comprensión, podemos comparar con un conducto que une la fuente, que es Dios, con el receptor, nosotros. La salvación llega a nosotros a través de ese conducto que nos vincula a Dios. El conducto es solo el medio, es solo el canal que el planificador de toda esta magnificencia ha provisto y emplea para transmitirnos sus beneficios. Yo creo que esta metáfora sirve para establecer esa fe salvadora, esa fe que proviene de Dios en la posición que le corresponde en nuestras mentes. Y es que esta fe salvadora, consistente en disponerse uno mismo en sumisión total al Señor Jesucristo, tiene ciertos elementos indispensables que el Nuevo Testamento enseña con claridad y que yo querría señalar también justamente en este contexto, ¿no? Yo creo que el apóstol Pablo también nos llama a reflexionar quizá en la fe llegados a este punto, en la fe salvífica, la fe salvadora. Al menos 3 elementos. En primer lugar, la fe salvadora involucra al intelecto. Involucra el conocimiento de la verdad. Nadie puede ser salvo sin una comprensión de las declaraciones que Dios hace en cuanto a su camino de salvación en Cristo. La revelación redentora llega en primera instancia a la mente y ha de ser comprendida por esta, ¿no? Y es cierto que nadie puede llegar al cielo usando su intelecto. Esto es evidente, ¿no? Pero tampoco puede recibir a Jesucristo como Señor y Salvador sin una comprensión
de la verdad del Evangelio. Por eso Pablo dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tú me puedes decir, Pablo, ¿qué tiene que ver ese versículo con el intelecto, no? Bueno, en el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo en Romanos 10, 17, él no está tratando simplemente de referenciar la recepción física de sonidos por el oído. El vocablo que Pablo emplea en el koiné por oír, akoé, designa algo más: la recepción o aceptación de un anuncio. Por eso Pablo está empleando ese mismo vocablo en el versículo anterior a este cuando dice, versículo 16 del capítulo 10, mencionando al profeta Isaías, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y justamente ese vocablo, anuncio, es el mismo que Pablo está empleando en el siguiente versículo por oír. No es tan solo oír y que te entre por un oído y te salga por el otro. Es comprender la verdad oída del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo elemento de esta fe salvadora o esta fe salvífica. Es que también involucra las emociones, involucra un asentamiento de corazón a la verdad. Dice Pablo en Romanos 6, 17, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así que, como menciona el apóstol, esa fe involucra el corazón, así como a la mente. Mediante el nuevo nacimiento viene la vida espiritual y luego se oye esa misma verdad que quizás se haya oído en muchas ocasiones anteriores, pero que ahora se comprende y se asiente a ella. Y en tercer lugar, la fe salvadora en Jesucristo involucra el ejercicio de la voluntad, un compromiso total con la verdad, ¿no? Con esa bendita persona que es la verdad en mayúsculas, la verdad misma. Así como veis, hermanos, toda la vida se ve afectada por la salvación, la mente, el corazón, la voluntad, de tal manera que el pecador recién despertado mira hacia Cristo y confía en Él. Y este último elemento de la fe es trascendental, ¿no? Escuchaba una anécdota durante esta semana que creo que puede ilustrar de manera positiva este último elemento de la fe que consideramos tremendamente importante. Hubo un famoso equilibrista y acróbata llamado Charles Blondin. Yo no sé hablar muy bien en francés, así que disculpadme los que tengáis quizá más formación ahí, que en junio de 1859, ante una enorme multitud, caminó por una cuerda tendida entre dos acantilados. Lo que ahí había abajo no era cualquier cosa, ¿no? Había un río de aguas blancas espumosas que rompían contra las rocas y que abrían un abismo entre ambos extremos, porque ni más ni menos que lo que tenía abajo ese Charles Blondin eran las cataratas del Niágara. Y no había ninguna red debajo de la cuerda, no había ningún dispositivo de seguridad. Así que Blondin cruzó el acantilado sobre esa cuerda, teniendo a sus pies, estas tremendas cataratas, y si nos parece poco, hizo el camino de vuelta, pero con una carretilla. La gente estaba sorprendida, decía, bueno, este hombre camina por esa cuerda de manera solitaria, sin dispositivos de seguridad, y ahora vuelve con una carretilla. La gente estaba aplaudiendo fervorosamente, rompiendo completamente en aplausos y elogios. Y entre ese barullo, Blondin se fijó en una persona que aplaudía fervorosamente y le dijo, ¿tú crees que puedo hacerlo de nuevo? Y el hombre dijo, hombre, por supuesto que puedes hacerlo de nuevo. Muy bien, móntate en la carretilla. Y la gente dijo, ahora comprendemos por qué traía la carretilla de vuelta, ¿no? ¿Quién se montará en la carretilla, no? Bueno, parece ser que este hombre, contrario a ese fervor de aplauso, casi que dejó de aplaudir, se fue escabullendo entre la multitud y se perdió, ¿no? Mostrando así que no tenía una fe de todo corazón, lo que poseía era una confianza completamente vacía. Bueno, lo que nos está diciendo Pablo en este versículo 22 es que al final de cuentas lo importante no es cuánta fe dices tú tener, sino en quién tienes depositada esa fe. Y esto lo hemos dicho yo creo desde hace mucho tiempo, el objeto de tu fe. Tú puedes decir a voz en grito que confías en que ese equilibrista va a cruzar de nuevo sin problemas,
Pero tu confianza real no está puesta en Él, ¿sabes por qué? Porque ni te atreverías a cruzar montado a sus espaldas. Ya tu vida está en juego, ¿no? Hombre, pero no pronuncias tan vehementemente que crees en aquel habilidoso equilibrista, perdón. Bueno, pues descansa en su pericia. No, vaya a ser que me toque a mí, justamente, y se le doble el tobillo y entonces tenemos un problema, ¿no? Porque la verdadera fe posee este tercer ingrediente vital, hermanos, una confianza en otro y en lo que Él ha hecho y puede hacer, y un compromiso total con ese otro, que son incondicionales. Esa fe no vacila, no echa un paso para atrás, sino que actúa y entrega toda la vida a la custodia del otro. Y ese bendito otro es, sin duda, como nos dice Pablo en nuestro versículo 22, el Señor Jesucristo. Así que yo entrego la vida a aquel que puede hacer que, estando muertos en delitos y pecados, Él me traiga a la vida, resucitándome juntamente con Él, ¿no? Yo descanso plenamente en ese bendito Redentor, ¿no? En tercer lugar, esta justicia está disponible para todo el mundo. Como dice el apóstol Pablo, segunda parte del versículo 22 y versículo 23, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ya hemos dicho que esa justicia es aparte de la ley, hemos dicho que esta justicia solo se obtiene por medio de la fe en Jesucristo, y ahora Pablo va a decir que esta justicia está disponible para todo el mundo, porque todo el mundo la necesita. Eso es lo que Pablo quiere subrayar. Y no olvidemos el contexto de estos versículos, ¿no? Pablo ha venido tratando en la carta ese problema de los judíos que creían ser los únicos que tenían la salvación. Y ahora Pablo dice, no, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La razón por la que Pablo añade esa frase al final del precioso énfasis del versículo 22, que muestra ese ofrecimiento universal del Evangelio, es para hacernos ver que esa justicia que Dios nos ofrece en el Evangelio no es únicamente para los judíos, ese pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, no es para las personas decentes y religiosas, no es tan solo para aquellos que están haciendo un esfuerzo para llegar a ser una mejor persona, no. Es para todos los que creen sin distinción. Se trata de una oferta universal porque la necesidad es universal. Todo el mundo la necesita porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa este destituidos, ¿no?, que aporta el apóstol Pablo? Bueno, es muy interesante el verbo que emplea el apóstol en el koiné histereo, y que podemos traducir más fielmente por no alcanzar. De hecho, el significado básico es de ser el último, de ser el inferior. Claro, Pablo indica que todos nosotros fallamos en alcanzar el propósito para el que fuimos creados. Mira, hermano, nosotros fuimos creados originalmente para reflejar la imagen de Dios y de ese modo darle la gloria a Dios. Pero el pecado ha desfigurado esa imagen. Y no solo eso, nos ha convertido en ladrones de gloria. Nosotros somos ladrones de gloria porque en vez de buscar que Dios sea reconocido, que Dios sea exaltado, nosotros queremos esa gloria para nosotros mismos. Hemos perdido de vista la razón de nuestra existencia, que no es otra que glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Para eso fuimos creados. Así que, amigo mío, no piensen ni por un momento que tú no necesitas la salvación que el Evangelio ofrece. Ni por un momento. Todos pecaron. Y no hay diferencia, dice Pablo. Porque cuando la tabla de comparación es la gloria de Dios, tu currículum, ese currículum que crees que te aleja de los pobres desgraciados que se están revolcando en ese lodazal de pecado, pero tú estás en otro ámbito, ¿no? Bueno, yo por lo menos no soy como ellos. Ese currículum se vuelve en contra tuya. No hay un solo ser humano en el planeta que no necesite de esa justicia que Dios provee en el Evangelio, pero por eso mismo Dios la ha puesto a disposición de todos, hermanos. Ricos, pobres, blancos, negros, educados, analfabetos, decentes, indecentes, moralistas, inmorales, de todos.
Es para todos los que creen. Porque no hay distinción. No se trata de algo que mereces, como hemos dicho en esta mañana. Es algo que Dios ha decidido dar simplemente a aquellos que extienden su mano desnuda para recibir ese glorioso regalo. Y eso nos lleva a nuestro cuarto aspecto de esta justicia divina. Y es que esta justicia es dada gratuitamente por medio de la gracia. Primera parte del versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No tiene que ver con ningún mérito personal, ¿no? Así como no hay distinción entre quienes necesitan la salvación, no hay distinción alguna entre los que la reciben. Porque todos ellos han sido justificados gratuitamente por su gracia. Y el verbo que Pablo emplea por justificados es tremendamente importante, ¿no? Significa declarar la aprobación, declarar la aceptación de algo o de alguien. La justificación es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en beneficio del pecador creyente por medio de la justicia de Jesucristo. Y recordemos que la naturaleza de este término es jurídica. La justificación es una transacción de carácter puramente legal en la que se cambia la situación judicial del pecador delante de Dios. Tú estabas en números rojos, tú eras insolvente. Y ahora en la justificación Dios imputa la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del creyente. Ya no estás en números rojos, pero es que además te declara solvente. Declara a la persona redimida como plenamente justa. Y yo no sé si somos conscientes de esto, hermanos, pero es glorioso. Es glorioso para un injusto, que por medio de esa justicia imputada, perfecta de Cristo, a la cuenta del creyente, sin méritos, yo sea declarado hoy justo delante de ese Dios perfectamente santo y justo que no podía verme de ninguna manera por causa de su santidad y por causa de que Él iba a condenar el pecado que había en mi corazón de la manera más justa que podemos imaginar, porque Él es el Dios más justo de todo, es el juez, más justo de todo el universo. Y lo hace gratuitamente. Qué palabra más bonita a considerar, ¿no? En este plano salvífico. Un adverbio que en el original expresa que no hay costo alguno y que nos desvela en base a su uso en el Nuevo Testamento, aunque no es muy usada, tan solo 9 veces, pero nos desvela un aspecto bastante revelador. La palabra gratuitamente es exactamente la misma palabra griega que aparece en Juan, capítulo 15, versículo 25, donde dice el Señor Jesucristo, mencionando las palabras del salmista acerca de él mismo, porque está mencionando un salmo mesiánico, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ese sin causa es el mismo vocablo en el griego que gratuitamente, el mismo adverbio que Pablo está utilizando en el versículo 24. ¿Y qué está queriendo enfatizar Pablo? Bueno, Pablo está enfatizando una vez más que la justificación no tuvo que ver con nada que tú hayas podido hacer. Fue sin causa. Y es curioso que en Juan capítulo 15, versículo 25, el Señor estaba mencionando lo que iba a ocurrir en su muerte. Sin causa me aborrecieron. El justo iba a ser aborrecido por su propio pueblo, iba a morir injustamente, sin causa, en términos de la ley, porque él era perfecto, para dar a los injustos que creen la justicia que Dios exige. Él murió de una manera injusta para que tú recibas por la fe la justicia de Dios, y todo esto es sin causa, sin mérito alguno de tu parte. Ni siquiera en el hecho de haber creído, porque muchos creyentes pueden convertir la fe en una obra, pero esa fe salvadora de la que hablábamos, hermanos, es el único acto del hombre que no es una obra porque proviene de Dios. Es el único acto del hombre que no es una obra. No veas tu propia fe como algo meritorio. La fe simplemente es la actitud de venir a Dios con las manos vacías, es proclamar: sí, Señor, lo admito, soy culpable, merezco el infierno, no tengo manera de ser aceptado delante de ti, por eso estoy aquí, desnudo, con mis manos abiertas, aceptando humildemente
lo que tú me quieras dar. No hay mérito en eso. No hay mérito alguno. Eso es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Así que la salvación de Dios, como enuncia Pablo, se da gratuitamente por causa de su gracia, por causa de ese favor demostrado a los que no solo no merecen siquiera una mirada de compasión, sino que se han ganado el ser castigados de manera inmisericordia y desterrados por siempre de su presencia. Eso es lo que merecíamos por causa de nuestro pecado. Pero hemos recibido lo que no merecíamos para no recibir lo que realmente merecíamos. Esa es la gracia de Dios. Y ya decíamos hace unas semanas que la gracia de Dios es mucho más que un atributo divino, es una persona divina. Jesucristo. Jesucristo no solo fue Dios encarnado, sino la gracia manifestada en la carne. Él mismo personifica y expresa a la perfección la gracia de Dios, el don que incluye cualquier otro don, el don soberano y eterno de quien se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin que ellos posean los méritos para recibirla gratuitamente. Así que nunca lo olvides, hermano, fue sin causa. Fue por medio de la fe, pero fue sin causa, sin mérito ni jactancia alguna de nuestra parte, porque lo que movió a Dios a darnos ese regalo fue su gracia. Como dijo el profeta Isaías, compartiendo con sus contemporáneos, el capítulo 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y ya adelantaba ese aspecto precioso de la salvación. Es gratuita, hermano. No hay nada que aportar. Y en quinto lugar, esta justicia se ha obtenido mediante la redención y propiciación de nuestros pecados, con la mira de que solo Cristo sea el que justifica. Dice Pablo en la segunda parte del versículo 24 al versículo 26, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta justicia depende enteramente de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Mira, hermano, y esto es algo glorioso, Dios no tuvo que rebajar su ley, no tuvo que suavizar las demandas de su ley para poder perdonar nuestros pecados. ¿Sabes lo que Dios hizo? Él castigó nuestros pecados como merecía castigarlos, pero lo hizo en la persona de su Hijo amado Jesús. Y Pablo emplea aquí tres términos teológicos que son tremendamente importantes para hacernos entender esto: la maravillosa obra de salvación. Es que el Evangelio es un diamante tan precioso, que tiene tantas caras, que una sola no puede explicar toda esa amplitud, todo ese misterio que nos cuesta comprender, ¿no? Somos muy débiles explicando estas joyas bíblicas y necesitamos demasiada capacidad que además no tenemos para aplicarlas primero y hacerlas entender. Así que hay que pedirle a Dios, y eso hacía durante estas semanas, que su Espíritu vaya más allá de nuestras débiles palabras. Y es que Pablo nos habla ni más ni menos que de redención, de propiciación y de justificación, aunque esta última ya casi la hemos desvelado esta mañana. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Pablo emplea el vocablo apolutrosis, que transmite la idea de librar, especialmente mediante el pago de un precio. Y como ya hemos escuchado en otras ocasiones, se empleaba este término comúnmente para referirse al pago de un rescate para liberar a un prisionero de sus captores, o el pago del precio establecido para librar a un esclavo de su amo. Quizá este concepto es el más amplio, ¿no?, que utilizamos. Así que la palabra redención tiene que ver con un mercado de esclavos. Todos éramos esclavos del pecado, todos. Claro, tú no te das cuenta porque el pecado actúa a través de tu voluntad y por lo tanto tú crees que eres libre cuando pecas. Porque cuando pecas estás haciendo lo que tú quieres hacer, ¿no?
No, la realidad es que el pecado es el que está llevando el control en ese momento y es que está influyendo en tu pensamiento, en tus acciones, en tus deseos para que peques. Tú eres un esclavo del pecado y yo lo era hasta que Cristo me liberó. Fíjate en lo que dice Pablo en ese capítulo que ya hemos mencionado de Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Éramos esclavos del pecado, Él era nuestro Señor, pero Cristo nos libertó de esa esclavitud. Él pagó nuestra deuda con la justicia de Dios y al mismo tiempo rompió la cadena que nos ataba al pecado. Él nos libertó, Él fue al mercado de esclavos y nos compró, nos libertó al precio de su sangre, para que ahora tú y yo, que somos cristianos, seamos exclusivamente suyos. El segundo término que Pablo emplea aquí es propiciación. Primera parte del versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y Pablo emplea un vocablo que tiene la idea básica de apaciguar o satisfacer. John Owen, el gran puritano del siglo XVII, destacó que la propiciación tiene 4 elementos que debemos de tomar en cuenta para que nuestros pensamientos acerca del tema puedan considerarse adecuados. Y me parecía interesante traerlos en esta mañana, ¿no? En primer lugar, dice este puritano que hay una fechoría que eliminar. Bueno, ¿cuál es sino el pecado en toda su magnitud? En segundo lugar, debido a ese delito hay una persona ofendida a la cual se debe aplacar o pacificar, que es Dios el Padre. En tercer lugar, a causa de la existencia de la ofensa, además de la persona ofendida, obviamente hay un ofensor, que somos nosotros. Y en cuarto lugar, se requiere un sacrificio, que es la manera de aplacar a la persona ofendida y obrar una reconciliación entre ella y el malhechor. Mira, hermano, el Señor Jesucristo ha provisto este sacrificio. De hecho, Él mismo es el sacrificio. En el Antiguo Testamento este sacrificio era el de un cordero escogido en ese día de la expiación, en el Yom Kippur, para que su sangre cubriera el pecado del pueblo. Pero tanto el sumo sacerdote como el mismo sacrificio eran imperfectos, y por ello se tenían que ofrecer cada año. Ese día, el día de la expiación, la sangre de ese cordero era esparcida un número determinado de veces sobre el propiciatorio, que curiosamente en la Septuaginta, en la traducción del Antiguo Testamento al griego koiné, es el mismo término que Pablo emplea aquí, ¿no? Para hacernos ver que Pablo está también refiriéndose a ese elemento, ¿no?, del arca del pacto, de la parte superior del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Pero todo este proceso no era suficiente. El pecado sobreabundó. No podíamos cumplir con la ley. Y fue necesario que viniera a este mundo el Cordero de Dios, que ya no solo cubre, ya no solo expía, dice Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita, airo, que levanta, que desarraiga del corazón el pecado del mundo. Él propicia entregándose a sí mismo, ofreciendo el único sacrificio adecuado para tratar radicalmente con el pecado de una vez por todas. Por eso Pablo utiliza ese lenguaje sacrificial y dice por medio de la fe en su sangre, lo que significa por medio de la fe en su sacrificio. Pero Pablo sabe por qué dice sangre en vez de muerte o sacrificio, porque él está intentando vincular lo que estamos haciendo nosotros en esta mañana con nuestra mente, ¿no? El antiguo pacto con ese nuevo pacto. Todo ese proceso sacrificial en el Antiguo Testamento con el Monte Calvario. Ahora este es el mediador de un mejor pacto, es el gran sumo sacerdote y a la vez el Cordero perfecto. Así ha aplacado al Padre, así se ha aplacado. Y ahora este puede ser abundantemente misericordioso para con los ofensores por medio de la fe. Eso quiere decir, por medio de creer en ese Jesús que sustituyó al pecador en la cruz del Calvario. Mira, hermano,
El Calvario fue como una especie de pararrayos. Yo me imagino que sabéis cómo funcionan, ¿no? Cómo actúan. Con frecuencia se encuentran sobre el techo de los edificios más altos y su idea y propósito principal es atraer la descarga eléctrica de una tormenta a fin de proteger otras áreas del edificio de daños mayores. Esos rayos son símbolos de la ira de Dios. Y aquella cruz en el monte Calvario recibió todas las expresiones tempestuosas de la furia divina y las absorbió todas, todas. Esos rayos cayeron sobre el Gólgota, sobre la persona que estaba en la cruz, en vez de caer sobre nosotros para protegernos de daños eternos. Por el puro afecto de su voluntad, Dios decidió amar a los objetos de su ira y remover su ira de ellos, volcándola en su Hijo. Y dice Pablo finalmente que él hizo de esta manera la sorprendente exhibición de su justicia. Y con esto deseo ir concluyendo en esta mañana. Segunda parte del versículo 25 al versículo 26, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo está diciendo, ¿tú quieres saber cuán justo es Dios? Mira la cruz. Ahí está la demostración. Querido hermano, el problema real con la salvación, por así decirlo, no era la cuestión de hacer que hombres pecadores alcanzaran a un Dios santo, sino más bien que un Dios santo estuviera dispuesto a aceptar a hombres pecadores sin contravenir su justicia. Dios pasó por alto en su paciencia los pecados de la humanidad caída. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que llegara aquel que provee de la justicia que su justicia exige. Fue únicamente por medio de la cruz que Dios pudo proveer una redención completamente justa para los hombres pecadores. Pero, hermano, de una importancia inmensamente mayor. Era que la cruz demostrara para siempre que Dios tiene a la vez justicia y gracia supremas. ¿Tú quieres saber cuán justo es Dios? Mira la cruz, mira la cruz. Esto es impresionante, hermanos. Tenemos todas las razones del mundo para vivir en gratitud y para vivir en adoración a aquel que murió por nosotros en esa cruz. Aquel que nos salvó gratuitamente por gracia, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino tan solo por el puro afecto de su voluntad. De tal manera que la salvación es del Señor de principio a fin, y por tanto solo Él merece toda la gloria. Amado hermano, que este mundo no minimice con lo terrenal, efímero y temporal, el brillo de ese diamante del Evangelio en tu vida. No hay nada mejor que podamos hacer en este mundo que darle la gloria a Dios, para que dándole la gloria a Dios, otros glorifiquen a Dios. Ojalá, hermanos, que nuestros corazones se enciendan con fuego del altar en admiración por Jesucristo y podamos vivir nuestras vidas a fin de manifestar cada día que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo te ruego que no abandones este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. No lo hagas. Aférrate por la fe a ese bendito Salvador que murió por nuestros pecados. Porque mira, si la salvación es un regalo de Dios aparte de cualquier obra humana, entonces tú puedes ser salvado ahora. En este mismo instante. No tienes que tratar de mejorar ese currículum que hablamos al comienzo de nuestra exposición. No lo hagas. No trates de mejorar tu currículum a ver si Dios te acepta finalmente en su presencia. No, pídele que tenga misericordia de ti. Pídele que transforme tu corazón de piedra en un corazón de carne. Pídele que abra los ojos, que te abra tus ojos para que veas tu pecado tal y como es. Pero a la vez veas a ese Jesús como un bendito, glorioso, exaltado Salvador. Recuerda, tú necesitas justificación, redención, propiciación, y no puedes hacer ninguna de esas cosas. Es solo por gracia, es solo en Cristo.
y es solo por medio de la fe. Ahí es cuando las preposiciones son importantes. Solo por gracia, solo en Cristo y solo por medio de la fe. Ven a Cristo, amigo mío, y ven ahora. A Él sea la gloria en esta mañana. Pues sí, Señor y Padre, gracias por la oportunidad de poder considerar